Bueno, primero saludarte, me encanta verte, muchas gracias por estar aquí presente, Paul, y más que un conversatorio, aprovechando el tiempito que tenemos, me gustaría escucharte a ti y partir diciendo que evidentemente el título de este conversatorio es como un poco las relaciones públicas en el contexto actual, pero yo quisiera llevarte a otro escenario. Estuve ahí como sondeando con algunos alumnos Ay, y Dios mío. dije, digo, profe, ¿por qué no me pregunta mejor qué pasa con las relaciones públicas después de esta pandemia, Paul? ¿Qué va a pasar con esto de la cultura organizacional? ¿Cómo lo ves tú, este teletrabajo? ¿Qué va a pasar con la transmisión de valores para que la gente tenga este grado de identificación con su organización? Te puse en un escenario que a lo mejor aquí tenemos la bolita mágica, pero quiero que desarrolles el tema, Paul. Bienvenido, Me- bienvenido. Gracias a todos. Primero saludos a los 200 y pico que están conectados, 220 veo que están conectados, así que saludos a Bien. todos. Y felicitaciones a Richard y a todos los premiados en la jornada de hoy. Así que, bueno, gracias por la invitación, Marcia. Yo sé que, digamos, fuiste tú la que me estuviste persiguiendo para que estuviera hoy aquí. Así que bueno, encantado. La verdad que me olvidé Gracias. de ponerte como condición no hablar del tema de la pandemia. ¿Por qué? Porque parece ser que no hay otro tema en la actualidad que no sea la comunicación en la pandemia, la abogacía en la pandemia, o después de la pandemia, o antes de la pandemia, o la pospandemia. Eh, entonces, Háblanos de lo que tú quieras, Paul. Parece ser, Dale. parece ser que no hay otro. No, yo, digamos, simplemente para llevarle la contra a todos los gurús y expertos que últimamente están hablando sobre la pandemia, voy a decir eh, que no va a cambiar nada. Eh, digamos, si antes de la pandemia la comunicación no era importante en una organización, después de la pandemia tampoco va a seguir siendo importante. Y si antes de la pandemia era importante y era relevante, lo seguirá siendo. Es decir, estamos pensando en que un hecho como la pandemia va a cambiar la forma de pensar y de gobernarnos a nivel organizacional y a nivel social. Y la verdad que para que haya cambios profundos a nivel organizacional y social, se necesita más de un año o un año y medio con intermitencias en los cortes, en los cambios, etcétera, etcétera. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque eh, no parece ser que ahora estamos cambiando radicalmente nuestra manera de pensar. Muy bien, aquí hace 15 días abrieron, digamos, se levantaron algunas restricciones en España y ya salimos todos de fiesta, todos sin mascarilla, todos sin distancia social, y dentro de 15 días nos van a volver a confinar porque vamos a estar otra vez todos contagiados, excepto que las vacunas lo impidan, digamos, ¿no? A lo que quiero referirme es básicamente a que estamos pensando como que hay un antes y un después de digamos, de la pandemia, y en realidad hay un después de cosas que ya venían produciéndose. Es decir, la pandemia no va a ser a las empresas más responsables, ni nos va a hacer a nosotros más responsables. La cuestión de la responsabilidad social, de la responsabilidad corporativa, era algo que venía consolidándose en los últimos 20 años y que va a seguir consolidándose al mismo ritmo, pero no es porque se haya producido la pandemia. Que necesitemos una serie de herramientas comunicacionales durante la pandemia no quiere decir que luego las continuemos utilizando. Lo que ya venía consolidándose como tendencias en la comunicación, en las relaciones públicas, en la manera de gestionar las organizaciones, es probable que se sigan desarrollando y se sigan consolidando. Es decir, la transformación digital con la pandemia es que ya venía produciéndose. Nos han obligado, digamos, a ver, no, es que ahora estamos todos trabajando de manera online. No, perdonen, nos han obligado a trabajar de manera online. Eso no quiere decir que a partir de ahora sigamos trabajando online. Nosotros en la universidad nos hemos dado cuenta que el modelo virtual total no es probablemente el mejor sistema
a nivel académico. La virtualidad total me refiero. Ahora bien, la virtualidad parcial, sí, pero es que eso ya venía realizándose y venía integrándose y venía desarrollándose indudablemente poco a poco. Por lo tanto, digamos, creo que aquellos negocios que antes de la pandemia no les interesaba la comunicación, aquellas empresas, aquellas organizaciones que no se preocupaban por la comunicación antes de la pandemia, tampoco lo van a hacer después de la pandemia. Es decir, la pandemia no va a cambiar la cultura organizacional por un año de encierro parcial, cierre parcial, etcétera, etcétera. Indudablemente, digamos, esta situación lo que da es para mucho verso, como se dice en Argentina, digamos, y para hablar mucho sobre todo esto de lo que está pasando en la pandemia. Esto, digamos, hay cosas interesantes, ¿no? Para mirar, uno dice, no, ahora hemos cambiado radicalmente nuestro modo de comprar y ahora compramos en tiendas de proximidad. Y mi pregunta es, pero a ver, ¿hay alguno que le dejan ir al centro comercial de 15 kilómetros? No. Estás confinado y solo te dejan salir en 1 kilómetro a la redonda, por lo tanto no te queda más remedio que comprar en el supermercado de a la vuelta. Pero en el momento en que nos levanten las restricciones, nos volveremos a ir todos al shopping de 15 kilómetros. Por lo tanto, no se puede traspolar las conductas que se desarrollaron durante el confinamiento, durante encierro o con restricciones parciales a cambios en los comportamientos sociales o de los públicos o organizacionales. Y creo que ha habido mucho experto pandémico que se ha dedicado pues, a hacer reflexiones basándose en comportamientos durante épocas donde hemos estado confinados no voluntariamente, sino obligatoriamente. Por tanto, yo diría que creo que las cosas van a volver a un cauce relativamente, van a ser iguales que hace 1 año y medio, 2 años, y no necesariamente, pero es que seguramente, aunque no hubiera habido pandemia, las cosas tampoco hubieran sido exactamente igual que hace 1 año y medio, 2 años. Las cosas evolucionan. Claro que sí, claro que sí. Paul, estás a punto de sacar un libro. Cuéntanos, Estoy a punto cuéntanos algo. estoy a punto de sacar un libro desde hace 3 años. Pucha, Paul, a punto de sacar el libro. Dale, dale, cuéntanos algo. Llevo Llévanos a no, ese mundo. no sé cuántos años trabajando en intentar sacar un libro Bueno, y vengo amenazando hace como 3 años de que voy a sacar un libro nuevo y siempre se me retrasa por una cosa, por la otra. Ahora sí que voy a aprovechar y voy a decir, culpa de la pandemia, resulta que pues no me pude terminar el libro, pero la verdad es que no es culpa de la pandemia, sino que para que os hagáis una idea, esta mañana estaba corrigiendo la versión 38 de un capítulo del libro. Entonces, claro, el problema es que el problema soy yo y no la pandemia, como la mayor parte de los casos, en los cuales, digamos, el libro es sobre dirección estratégica de comunicación. Mi intención es hacer una reflexión tomando mucho de los conceptos y muchas de las ideas que vienen del management y del ámbito de la gestión empresarial y aplicarlo en cuestiones de comunicación, digamos, ¿no? Hay algunas cosas que en ese libro van a seguir un poco la línea tradicional de comunicación y otras que van a estar totalmente en contra de muchos de los planteamientos que se suelen hacer en comunicación, digamos, ¿no? Mi idea es que sea un libro, básicamente va a estar orientado a que sea una guía de trabajo. Es decir, una guía de trabajo para la gente profesional que quiera aplicar, digamos, la cuestión de la planificación estratégica y para los profesores y para los estudiantes una guía para aprender a hacer, digamos, planificación estratégica de comunicación. Así que la intención es que sea muy manejable. Manejable en términos
de, de lo que es los conceptos y las estructuras, digamos, ¿no? Porque, por lo que me ha dicho el diseñador que está ahora intentando maquetar y armar las cosas, me van a salir un libro como de 500 páginas, así que va a ser algo así como la Biblia, pero no porque sea la Biblia, sino porque va a ser tan largo que... Pero bueno, será ameno y divertido y lo podréis utilizar. Hay cosas, ya digo, que por ejemplo, cuestiono el uso del modelo de 4 etapas, que para mí no son 4 etapas, sino que son 3. Cuestiono también algunas cuestiones sobre lo que llamamos estratégico en comunicación, que básicamente en el 95% de los casos no tiene nada que ver con estratégico. Y no es que lo diga yo, sino que me estoy fundamentando en mucha gente que lleva trabajando el tema de estrategia, entre ellos un gran amigo tuyo y mío, y además chileno, como es Francisco Francisco Javier Javier. Garrido, Ajá. del cual, bueno, digamos que es uno de los autores míos de referencia para el libro. Así que, Bien. así que bueno, digamos, el libro espero, espero y deseo tenerlo más o menos listo como para julio, agosto, septiembre. Así que bueno, esa es la idea, digamos, ¿no? Estaremos esperando. Las investigaciones, Paul, las hiciste en organizaciones que has asesorado, tú me dices autores, una realidad latinoamericana también. Digamos, la idea no es que sea, la idea es que sea aplicable a cualquier tipo de entidades y de organizaciones, sea de Latinoamérica, de Europa, es decir, de hecho, una de las particularidades que tiene el libro es que no tiene ejemplos. Ah, ok. Ni un solo ejemplo. Ni un solo ejemplo me refiero, la empresa tal, ¿y saben por qué? Ni un solo ejemplo, porque todos mis libros anteriores y todos los libros anteriores de comunicación que se han editado en los últimos 50 años, cuando uno los revisa ahora, ve el ejemplo de éxito que es la empresa tal, una empresa que murió, desapareció hace 5 años, ¿no? O 15 años, ¿no? O se fusionó o se hundió hace 15 años. O que resulta que antes era un ejemplo, es decir, que aparece puesta ahí en el libro como un ejemplo de empresa responsable y resulta que ahora los directivos están presos o están en juicio por conducta irresponsable, ¿no? Entonces, para evitarme tener que pedir disculpas por haber puesto un ejemplo de un caso que dentro de 5 años pues ya no será un buen ejemplo, prefiero no poner ejemplos en el libro. No hay ni un solo ejemplo. Me ha pasado en los libros anteriores míos que resulta que tengo ejemplos en los primeros libros. Mi primer libro es del año 92. Tengo ejemplos en el primer libro de empresas que ya se han fusionado 4 veces, que seguramente algunos de los chicos jóvenes que están ahora escuchando la charla y que están estudiando la carrera o acaban de terminar la carrera, seguramente no han ni oído hablar de esas empresas, ¿no? O seguramente lo escucharon a sus abuelos o a sus padres mencionar esas empresas. Entonces he dicho, mira, ¿sabes qué? Ejemplos fuera. Indudablemente, eh, tomo como referencia empresas, tomo como referencia casos que yo puedo haber trabajado, tomo como referencia, digamos, ejemplos buenos que se están desarrollando, pero sobre todo tomo como referencia buenos académicos que han desarrollado modelos. Digamos, el libro lo que pretende es ser un modelo de trabajo, digamos, ¿no? Lo que pretende es que, por ejemplo, eh, empecemos a pensar la cuestión en comunicación, empecemos a pensar las cuestiones de la estrategia en aquellas cuestiones que tienen que ver con lo estratégico y no con cualquier cosa a lo cual llamemos estratégico, ¿no? Yo tengo prácticamente un capítulo dedicado a qué es la estrategia y qué aspectos son estratégicos en las cuestiones de comunicación y dónde se ubica la comunicación dentro de la estrategia de una empresa, ¿no? Y, y uno de los dichos que tengo y que estoy utilizando y que utilizaré mucho es que todo lo estratégico es importante, pero no todo lo importante es estratégico en una organización. Y uno de los grandes errores
que cometemos en comunicación es asimilar el concepto de estratégico con importante. Es decir, alguien dice, es que organizar un buen evento como el que estoy haciendo hoy es estratégico. No, no es estratégico, es importante. Organizar un evento no es estratégico. Organizar un evento es importante. Estratégico tiene que ver con otra cuestión. Tiene que ver con una perspectiva, tiene que ver con un modelo de organización, un modelo de comunicación que queremos desarrollar para una organización, con la mira puesta en el medio y en el largo plazo. Un evento es una acción puntual y por lo tanto no tiene nada estratégico, es algo pura y exclusivamente táctico, que responde indudablemente a una idea estratégica, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, digamos, las redes sociales son estratégicas. No, las redes sociales son herramientas y son importantes, pero no, es que si no todo es estratégico, y si todo es estratégico, nada lo es. Y como digamos, esas son cosas que llevo 5 años dándole vuelta, y entre que las voy puliendo, las voy cambiando y les voy cambiando cosas, pues al final nunca termino de publicar las cosas. Y mientras tanto, el tiempo va pasando. Exacto, pero aquí estás y nos hace muy bien que puedas llevar estas investigaciones a un libro, Paul. Desde luego como docente, como profesional en el área, lo valoro muchísimo y aquí hay muchas personas que están escribiendo en el chat agradeciéndote por todas las publicaciones que has compartido con nosotros. Nos quedan unos Bueno, minutitos, así como tres. y la idea es que sea, Sí. y eso ya lo avanzo, digamos, la idea es que el libro sea como el resto de los libros que estoy publicando últimamente, y es que sea de acceso gratuito para todo el mundo en la versión digital, es decir, que va a haber Maravilla. una versión digital que será accesible. Indudablemente, primero me tengo que poner a buscar patrocinadores, digamos, que, que financien todas las cosas, pero la intención es que el libro esté, al menos en el formato digital, que esté accesible como están el resto de los libros y que por lo tanto todo el mundo pueda acceder al libro, digamos, de manera gratuita y que por lo tanto no tenga que estar... A ver, otra cosa es que si luego quiere imprimírselo, quiere comprárselo, eso ya es otra cuestión, pero digamos, como mínimo que los estudiantes y los profesores y los profesionales puedan disponer de herramientas de manera gratuita. Buenísimo, muchísimas gracias. Nos quedan nada, 2 minutitos. ¿Cómo nos despedimos, Paul? ¿Algunas palabras, colegio? Adiós. 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 Hasta la próxima. Si alguien, Qué gusto si alguien, tener. si alguien quiere preguntar algo, digamos, yo no tengo Eso, problema dejémoslo abierto, aunque sea una si alguien, persona. A ver, si ¿quién alguien quiere quiere preguntar preguntar algo algo, para yo, cerrar? No se peleen, por favor. Ahí está Karina Muñoz, levantó su manito. Karina, ¿puedes abrir tu micrófono? No, no se escucha, Karina. No se escucha. Ahí Ahí sí, sí, ahí sí, ahí sí. ¿sí? Gracias. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de poder hacer la pregunta. Al igual de, como dice la Monty, nosotros somos de la generación que estudiamos leyendo tus libros, Paul, así que un honor poder hacerte la pregunta. Y muy sencillo, la verdad es que yo este año partí cumpliendo el sueño de ser profesora también de la carrera de Relaciones Públicas. Me titulé el 2016 y ha sido como una lucha constante para poder entrar, porque la verdad es que yo creo que al igual que todos los profes, tener el honor de poder educar a las generaciones que desarrollan esta carrera es como nadie quiere soltarlo. Entonces, la pregunta también, porque sé que hay muchos alumnos que están conectados, un poco en referencia justamente también quizás lo primero que hablaron, ¿qué es lo que se viene para el futuro en relación a cómo aplicar ahora este modelo, que también es una carrera que cambia según el contexto? O sea, acá en Chile tiene una relación muy directa con el tema quizá de los eventos, de reputación corporativa, a lo mejor en Estados Unidos tiene que ver mucho más con política. Entonces, ¿cómo adaptarse, cómo adaptar esta carrera a estos diferentes contextos? ¿Cómo se lee de alguna forma esos cambios que van ocurriendo a lo largo de diferentes generaciones? Muchos de nosotros nos titulamos con un modelo de malla, la que viene es otra. Entonces,
va cambiando mucho. Yo tengo claro que es por un poco de necesidades del mercado, pero ¿qué es lo que se viene? Como que según lo que tú piensas como en un escenario más global. A ver, yo creo que primero quiero aclarar que, digamos, que por mí si queréis quedaros charlando 15, 20 minutos más, yo no tengo problema, ¿de acuerdo? Es decir, ahora bien, si tenéis que cortarlo para cerrarlo, adelante. Me refiero que me da lo mismo quedarme 15 minutos más charlando si queréis responder preguntas, o sea, no tengo problema. Eso primero. Luego, creo que tú misma te respondiste a la pregunta y es... si bien podemos hablar de tendencias globales que puede haber en la evolución de la cuestión de relaciones públicas, como puede ser todo lo que es una orientación importante hacia el tema de lo digital, una orientación importante hacia el tema de la medición y de la evaluación, que es algo que no hablamos y que yo le doy, por ejemplo, bastante peso en el libro, pues si bien esas cosas son cuestiones, vamos a llamarle tendencias generales que se pueden ir dando, la realidad es que en cada país, o incluso dentro de Chile, seguramente las necesidades de una malla curricular o del tipo de perfil que se necesita en las organizaciones, yo qué sé, en Santiago y la región de Santiago, probablemente no sea el mismo perfil que se necesita pues, digamos, en otras regiones, digamos, sea en el norte o en el sur, donde, digamos, hay otro tipo de necesidad, otro tipo de organizaciones. Y en España pasa lo mismo. Una cosa que yo creo que es interesante es, porque es general, es la ampliación de la idea de la aplicación de las relaciones públicas, de pensar que podían aplicarse solamente en grandes entidades a que se pueden aplicar en empresas medianas y pequeñas, lo cual eso sí que es un fenómeno transversal en la mayor parte de los países de Latinoamérica. Pero, digamos, yendo muy concreto a tu pregunta, es ahí, digamos, más que hablar de tendencias globales, es mucho más interesante pensar en cuáles son las necesidades y las tendencias que se van dando en cada región y ver cómo se puede ir adaptando la malla curricular, lo cual es algo complicado porque adaptar las mallas curriculares de las universidades no es una cuestión sencilla de una semana para la otra, porque hay cuestiones oficiales, etcétera. Pero ahí, por ejemplo, el colegio profesional puede jugar un papel, digo el colegio profesional porque estamos hablando ahora, ¿no?, de un evento dentro del colegio. Quizá lo que tenemos que plantearnos es un modelo, vamos a llamarle mixto, quizá tendríamos que ir hacia un modelo mixto a nivel de formación en el cual la universidad o los centros de formación dieran una formación de base en relaciones públicas, por decirlo de alguna manera, con lo que es la base fundamental a nivel conceptual, a nivel de estructuras, a nivel de los principales fundamentos, a nivel de... y que luego, desde las áreas de posgrado, que es mucho más maleable, mucho más cambiante, o desde, por ejemplo, colegios profesionales, entidades, asociaciones profesionales, se pudieran impulsar cursos o programas de posgrado que eso sí pueden ir adaptándose a situaciones mucho más concretas. Por ejemplo, la pandemia, ¿no? Que se está hablando, ¿no? Pero eso sí que permitiría que los estudiantes tuvieran una formación de base de la carrera, de los 3 o 4 años de carrera, pero base me refiero, saber escribir, saber escuchar, saber realizar una investigación, saber planificar, es decir, saber escribir, digamos, ¿no? Escribir sin falta de ortografía, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces, esa es la base. ¿Por qué? Porque indudablemente la universidad no puede seguir el ritmo de cada red social que va apareciendo cada año. O sea, no podemos cambiar la malla curricular cada 2 años para agregar, es decir, este año, es decir, el año pasado o el año anterior deberíamos haber agregado un curso, es decir, una asignatura sobre TikTok. Ahora sobre esta, ¿cómo se llama? La de Chat House o Live House, esta es la de, no me acuerdo cómo se llama, esta que está ahora, la de audio, ¿no? Es decir, y el año que viene aparecerá otra red social y desaparecerá alguna, ¿no? Entonces, digamos, es imposible que la universidad podamos ir ajustando esto. Esto se puede hacer en cursos de posgrado, en maestrías,
en cursos de especialización, en seminarios específicos que se puedan ir trabajando de manera, no sé cómo le llamáis ahí, como seminarios o cursos o programas de actualización, sean las propias universidades, digamos, o centros universitarios, o en entidades profesionales. Creo que eso sería un modelo que permitiría a los estudiantes tener una base. Es decir, yo creo que ahora uno de los problemas que tenemos en las carreras de comunicación en general, no solamente en Chile, en casi todas, es que estamos tan preocupados por darle una serie de cuestiones tan puntuales a los estudiantes, es decir, estamos tan preocupados por explicarle cómo manejar las redes sociales para comunicar a los estudiantes, que no les explicamos cómo piensan los públicos, o no les explicamos cuestiones básicas de sociología o de psicología sobre cómo funcionan los públicos, qué particularidades tienen los públicos, o cómo trabajar con los públicos. Entonces, ¿de qué sirve saber manejar, saber a qué hora tienes que postear en Facebook, en Twitter o en LinkedIn, si no eres capaz de entender y comprender y conocer al público al cual te tienes que dirigir? Bueno, sí, te dedicas a ser un productor de post, pero digamos, bueno, vale, perdón, aquí Carola me dice que se llama Clubhouse, la red esta social, efectivamente, es esta que está ahora de moda, ¿no? Es decir, y que igual el año que viene ya no está, ni de moda, ni existe. Por lo tanto, esa es la problemática. Entonces, igual ahora se puede hacer un seminario, un taller sobre Clubhouse y cómo aprovecharlo como herramienta comunicativa, y se hace y ya está. Pero en la universidad deberíamos intentar que los chicos tengan... Yo ya sé que a los estudiantes les divierte más una asignatura de redes sociales que una asignatura de sociología, o de psicología social, o de métodos de investigación. Pero luego terminan siendo profesionales que cuando les explicas que vas a hacer un estudio cualitativo, te preguntan ¿lo qué? ¿No? Y entonces, vale, saben cómo postear en las redes sociales, pero no saben qué muestra seleccionar para hacer un estudio de medición de lo que tienen que hacer. Entonces, al final, ojo, cuando estoy hablando de este tipo de formación, no me refiero a que nos pasemos 4 años hablando de el sexo de los ángeles en las universidades, que también sucede en algunas universidades en Latinoamérica, digamos, ¿no? Es decir, se habla de lo divino y del humano, menos de lo que corresponde a mí me pasa muchas veces con mis estudiantes en la carrera en Tarragona, que yo empiezo a explicarle cosas y le digo, ¿se acuerdan de la asignatura de teoría de la comunicación? Esa asignatura que en primero nadie entendía para qué servía, porque nadie se los explicó, y le hablaban allá de los diferentes teóricos. Vale, digo, muy bien. Hoy, esta semana nos vamos a dedicar a trasladar todos los conceptos de teoría de la comunicación y los vamos a aplicar específicamente en comunicación corporativa. Ah, mira para lo que servía aquella asignatura de primero. Vaya. Bueno, y las asignaturas de sociología, las asignaturas de psicología social sirven para investigación, la de métodos de investigación igual. Por lo tanto, digamos, quizá lo interesante es que la universidad o los centros universitarios den una formación de base, y que instituciones como por ejemplo tenéis vosotros ahí el colegio o las asociaciones profesionales pudieran trabajar digamos, trabajar conjuntamente con universidad, digamos, como para un respaldo académico, etcétera, pero que pudieran trabajar en esa línea de una actualización profesional mucho más concreta o mucho más específica, digamos, ¿no? Bueno, ese es un punto. Podríamos seguir charlando sobre más cosas, digamos, sobre lo que debería ser la formación y eso, ¿no? Pero Marcia me está mirando así como con cara de... No, ¿cómo se te deja de ocurre? hablar, que tenemos que terminar. ¿Cómo se te ocurre? Voy a dejar solamente una pregunta más, que había una chica que estaba recién. Gracias, Paul. No, al revés, agradecerte por tu tiempo, por tu delicadeza. Muchas gracias. Sé que lo haces con cariño. Carola, era Marta. Pucha,
A ver, a lo mejor si hacen las dos la pregunta y Paul la responde en una, ¿puede ser? Carola, tú primero y luego Marta, por favor. Ustedes pregunten lo que quieran, que yo también. Yo respondo lo que me da la gana, así que no hay problema. Dale, Carola, pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, primero, aunque sea cortito, pero igual saludarlos a todos. A saludar obviamente a mi colega, la Karina, que el doc siempre nos llama para hacer ahí algunas charlas y siempre están apoyando la carrera de Relaciones Públicas. Y a ustedes como colegio, feliz de participar. Soy una fanática y apasionada por las comunicaciones. Y al igual como me encantó escucharte, Paul, actualizar las comunicaciones. Yo ya vengo de muchos años de haber estudiado, yo salí del 2002, cuando a mí me enseñaban para entrar como alguien nombró acá, para ir a trabajar en una gran empresa, más que crear mi propio emprendimiento. Y por cosas de la vida me he convertido en una mini influencer del mundo de las comunicaciones, en el mundo del emprendimiento y las pymes acá en Chile, haciendo eventos, muchas cosas. Y por lo mismo te quiero preguntar, ¿existe alguna estrategia, alguna mirada que tú nos pudieras dar en base a lo que conoces, pero no pensando en la gran empresa, sino en las pequeñas y en los emprendedores en el día de hoy? Las startups que avanzan muy rápido, y para mí, yo siempre les digo, lo primero que tiene que tener en el mundo del emprendimiento es un relacionador público, para abrirse mercado, para darse a conocer mil cosas, y es muy importante en nuestra carrera para apoyar a un emprendedor, una startup o una pyme. ¿Cuál sería como tu recomendación en este ámbito, en este rubro? No tengo una recomendación en particular, claro, es que parece como, a ver, primero porque indudablemente, así como cada empresa tiene su particularidad, cada emprendimiento tiene su particularidad, sea pequeña, grande. Por lo tanto, digamos, es muy difícil hacer una recomendación, pero claro, es que la recomendación general al final termina siendo que inviertan tiempo, esfuerzo en comunicación, pero es que es lo mismo para todos. Digamos, estoy de acuerdo contigo en el diagnóstico de que probablemente una de las particularidades que tiene el ámbito de la pyme y de los emprendimientos actualmente es que están muy focalizados en desarrollar el emprendimiento, están muy focalizados en el plan de empresa y poco en el plan de comunicación, ¿no? Y los estudios dicen que 9 de cada 10 empresas, que 9 de cada 10 emprendimientos fallan no por no tener un plan de empresa, no por no tener un producto, sino por no tener un mercado, ¿no? Entonces, fíjate que, entonces, digamos, no puedo darte una recomendación, pero lo que sí queda claro es que una de las cuestiones importantes desde el área de relaciones públicas, desde el área de comunicación, sería intentar asesorarles, orientarles o ayudarles a esos emprendedores a que más allá de, vamos a llamarle, de idear y de perfeccionar un producto o un servicio, sean capaces de reconocer y pensar y comunicar con esos públicos que son aquellos a los cuales van a intentar venderles o hacerles llegar ese producto o servicio. Por lo tanto, digamos, quizá el planteamiento es, casi te diría que la idea sería casi como que fuera un coach para orientarlos en el sentido de decir, oye, mira, no solamente te focalices en el desarrollo, en el plan de empresa, en el desarrollo del negocio, sino también que te focalices en identificar esos públicos, en ver las particularidades de los públicos y en ver cómo trabajamos y comunicamos y nos relacionamos con los públicos. Ahora, claro, alguna cosa más puntual y concreta que sea, bueno, usar redes sociales, la verdad es que eso es tan situacional que es imposible decir, es que me parece, incluso me parece poco elegante decir de manera general, no, los emprendedores que se focalicen en las redes sociales. Es que dependerá de cada emprendimiento y dependerá de cada situación. A ver, si eres una empresa que quieres lanzar dedicarte a vender dentaduras postizas para abuelos, pues no te focalices en las redes sociales, vete a trabajar a las plazas que donde están los abuelos, en las redes sociales no suelen estar. Entonces,
Las empresas que no tengan propósito no van a funcionar. Oye, pues desarrolla un propósito, trabaja un propósito. Bueno, depende, es decir, de las 100 primeras empresas de mayor valor de mercado, la verdad que ninguna desarrolla un trabajo de responsabilidad y de propósito. Por lo tanto, digamos, si quieres llegar a ser como Apple, olvídate del propósito y es otra cosa, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, digamos, esas recetas generales, digamos, mi recomendación, ¿cuál es? Mi recomendación es no aplicar recetas generales, ni aceptemos recetas generales. ¿Es necesaria la comunicación en los emprendimientos? Sí, igual que en una pyme, igual que en una gran empresa. Por lo tanto, intentar impulsar esa parte que tiene que ver con, vamos a intentar, o deberías intentar potenciar esto. ¿Por qué? Bueno, porque no solamente necesitas un producto, sino que necesitas un comprador y necesitas otra serie de públicos que pueden apoyar o reforzar, ¿no?, el desarrollo de tu negocio. La verdad que lo siento si esperáis que yo les dé recetas. Bueno, puedo darle mi famosa y maravillosa receta de la salsa boloñesa, eso sí, pero igualmente no tiene nada que ver con comunicación ni relaciones públicas. Paul, ¿qué quieres que te diga? Parece que tengo que cerrar. Como quieras, eso yo tú misma. Entonces, pucha, Febrero y Marta que quedaron ahí esperando. ¿Cuánto lo A siento? ver, escucha, si queréis preguntar, yo no tengo problema. O sea, mira, tengo 10 minutos más hasta las 5 de aquí, yo puedo hacer. Todo depende de ustedes, si tenéis que cerrar el evento o tenéis que hacer por mí. No tengo problema, los que se quieran quedar, tengo eso sí, 10 minutillos más. Ahora bien, eso como ustedes quieran. Como tú decidas, al final eres la jefa. Wow, imagínate si lo pones desde ese punto de vista. Claramente aquí hay una producción detrás, está Sebastián, Monty, que están ahí esperándome. No sé cómo hacerlo, porque cada vez hay más manitos, pero si podemos hacer una corta respuesta para Marta y Febrero, no sé, Fabio, no sé cómo te llamas, pero desde un cierre, a lo mejor si preguntan los dos y así podemos cerrar con ustedes dos, ¿les parece? Por favor. Si fuera posible, muchas gracias. Marta, ¿sí? Hola, ¿me escuchan? Hola, hola, sí. ¿Sí? Hola, hola Marcia, hola Paul, hola a Hola. todos. Feliz día, yo estoy contenta de participar porque es primera vez, la verdad, que me sumo y me participo a esto. Yo ya soy viejita en el tema, pero primera vez que tengo el placer, de verdad, de poder compartir y participar. Eh, Mira, y perdón si es atrevido lo que voy a hacer, yo había levantado la mano al final porque más que una pregunta, Paul, yo quería un poco complementar lo que había preguntado la colega anterior y tal vez respondía a algo en lo que preguntaba la Carola, ¿puede ser? Eh, y en resumen, o sea, yo les puedo decir desde la vereda de que soy profesional, de que desde que me gradué tuve la fortuna de trabajar como relacionadora pública, como bien decías tú, Paul, en una empresa como lo soñé, o sea, todo era como, ¡oh! Lo logré, o sea, ni siquiera tuve que buscarlo, tuve la fortuna de, no me estaba terminando de titular y me pidieron quedarme como la encargada de ceremonial y protocolo por mi buen desempeño en una municipalidad muy grande acá en Santiago. Yo fascinada. Al pasar del tiempo me di cuenta lo que dice Paul, en el fondo me di cuenta que claro, te preparan para, o creo que lo había hecho otro colega, te preparan para una empresa, pero yo por lo menos tenía más desafíos personales porque a mí me encantan las relaciones públicas y llegó un momento donde el ceremonial y protocolo es un ceremonial y protocolo, normas, reglas, y ya no había mucho más. Y yo sentía que tenía mucho más que entregar y además, bueno, el tema político, involucrarme no era precisamente mi arista ni mi tema. Paralelo, empecé a trabajar en una empresa privada, por supuesto con más dinero, pero paralelo yo empecé en el mundo maravilloso de dar las clases, de dar clases a todas las carreras de relaciones públicas, de turismo, de producción de eventos, por muchos años. Me encantó y me fascinó. De hecho, la única manera por la que la dejé es porque ya el tiempo no me daba, fui mamá, ya no me daba el tiempo. Y efectivamente creo, y me sumo diciendo, como decía Paul, que no hay una receta, pero yo les puedo decir además de que ya di clases, que fui empleada y ahora soy empresaria hace varios años y vivo de esto,
que si bien es cierto, no hay una receta, y sumándome a todo, y cómo me encantó escuchar por todo lo que decías, porque estoy totalmente de acuerdo y la experiencia me lo ha dicho así. Mi consejo es que efectivamente no hay una receta en general, pero no nos preocupemos, y eso le digo a los que están de profe o a los que están de empresa, no nos preocupemos tanto efectivamente de que las redes sociales, la contingencia, porque es verdad que no va a cambiar. Yo creo que el desafío de cada uno está en que uno le transmitamos a nuestros colaboradores, a nuestros alumnos, que el entusiasmo está en nosotros y el cambio o el adaptarnos está en nosotros. Si nosotros nos adaptamos bien a seguir diciendo las comunicaciones son importantes, y si no conocemos a nuestro público objetivo, a nuestro target, a nuestros alumnos, y como bien decía Paul, no me sirve nada ser la mejor community manager y saber cuándo publicar, pero si yo no sé a quién voy a llegar. Y es demasiado importante efectivamente todos esos primeros ramos y esas primeras asignaturas que nos dan, que en su minuto de pronto no entendimos para qué me servía negociación, para qué me servía políticas internacionales. Pues ahora cuando ya te metes al mundo laboral, todo te hace sentido. Y si tomas a cada uno de esas cosas, finalmente te das cuenta que el desafío está en ti y está en decir, voy a hacer y sentir que las relaciones públicas son importantes y que la comunicación es importante. Y así nos vamos adaptando, digamos, hoy es la pandemia, mañana será, no sé, el día de la luna, no sé cuánto. Entonces, efectivamente Querida creo Marta, que es súper importante, de verdad, o sea, y les digo porque yo trabajo en el rubro del inmobiliario. Cuando llegó la pandemia, todo el mundo decía, mal, cerraron todo. Y es verdad. sí, Y sí. cerraron todo, ¿y qué vas a hacer? Y vas a morir porque vives de esto. Pero digo, no, o sea, hoy es la pandemia, y sigo Querida viviendo Marta, esto. Así que muchas gracias por tu les agradezco la aporte. oportunidad. Claro que sí, muchas gracias. Había un último persona que Sí, estaba preguntando, ¿sí? hola, ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto. Dinos. ¿Cómo estás, Paul? Yo quería hacerte una pregunta que últimamente a mí me ha nacido. En los últimos años ha existido un incremento de un público dentro de lo que son las redes sociales, que son los bots propagandísticos, los robots que son perfiles falsos generados por agencias comunicacionales y muy ocupados en la política. Entonces, ¿cuál crees tú que es la incidencia y la influencia que van a tener en un futuro las comunicaciones si no se llega a frenar los bots propagandísticos? La verdad que no tengo ni idea cuál va a ser el resultado. Lo que sí es cierto es que los bots existían antes de una forma no tan especializada, se han perfeccionado, y en la medida que vamos a ir encontrando soluciones para los bots, van a ir apareciendo otros bots más especializados todavía. Es decir, lo que sí tenemos que entender es que todo este nuevo ámbito digital, que tiene sus ventajas para la comunicación corporativa, para la reputación, para la imagen, también tiene sus riesgos y sus desventajas. Es decir, no existía, ni va a existir el Internet perfecto, el Internet. No, es decir, las noticias falsas ya existían antes de Internet, existían después del nacimiento de Internet, siguen existiendo con las redes sociales y van a seguir existiendo. ¿Por qué? Porque hay alguien que canaliza, que genera, ¿no? Y hay gente que genera voz y que genera desinformación, etc. Por lo tanto, es decir, eso es algo que está y que ha venido para quedarse y forma parte del pack. ¿Me explico? Es decir, no, es decir, tenemos que hacer desaparecer eso. Sí, eso sería lo ideal. Lo más probable es que no desaparezca. Que no desaparezca. ¿Por qué? Y bueno, porque en la medida que encontramos un sistema para detectar el bot y denunciarlo, etcétera, etcétera, esos bots también se perfeccionan. También tenemos los influencers virtuales creados por empresas simplemente para trabajar como asesores. Es decir, los influencers virtuales también son un bot, técnicamente hablando. Lo que pasa que esos no son bots, porque esos en realidad hablan bien de nosotros. Los bots son los que hablan mal de nosotros, ¿no? No, en realidad, digamos, entonces,
hay que aprender, esta es una cuestión importante, digamos, hay que aprender, así como nos están diciendo que tenemos que aprender a vivir con estos nuevos sistemas pandémicos en el cual nos puede pasar que dentro de 2 años tengamos otra pandemia, o sea, que tenemos que aprender a convivir con estas situaciones, tenemos que aprender a convivir con unos sistemas que generan información, digamos, no alineada con lo que nos interesa a nosotros, sean bots o sean personas. Están ahí. Ah, no, la red es fantástica porque nos ayuda a comunicarnos y a difundir. Ah, es decir, todo el mundo está encantado de tener la web porque ahora no necesita pagar publicidad ni necesita pagar, y tiene una herramienta gratuita o casi gratuita o de muy bajo coste para poder comunicar con una audiencia masiva. Vale, eso es el punto bueno. El punto malo es que toda esa herramienta que te permite a ti eso, también se lo permites a otros para hablar mal de ti o para decir mentiras sobre ti, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que identificar como tal y que tenemos que aprender a convivir. Y cuando digo convivir me refiero, es algo que va a estar. Es decir, no es que van a desaparecer los bots de aquí a, digo bots o cualquier, o un troll o lo que sea. Es decir, claro, los trolls van a desaparecer. No, los trolls no van a desaparecer, digamos. Ya existían antes de Internet. Lo que pasa es que no tenían un perfil público. Ahora tienen un perfil público. Ah, es que llegan a muchísima gente, claro. Tú también ahora llegas a muchísima más gente que la que llegabas cuando no tenías una cuenta de Twitter. Pues él, que habla mal de ti, antes tampoco llegaba a tanta gente y ahora... Es decir, las redes sociales, todo lo que tenga que ver con lo digital, tiene grandes beneficios y también grandes riesgos, y esa cuestión de juzgar, evaluar, identificar los aspectos positivos y también juzgar, evaluar e identificar los riesgos forma parte del trabajo. Es un añadido que se agrega a nuestro trabajo de comunicación. Así como antes tú trabajabas en identificar los periodistas que estaban a favor tuyo y los que estaban en contra tuyo, pues ahora lo tienes que hacer en Internet con otro. Es decir, un periodista era un influencer, pues ahora tiene una serie de influencers que pueden ser sujetos mecánicos o sujetos electrónicos o sujetos físicos. Por lo tanto, es parte del juego en el que estamos aceptando participar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, y con respecto al comentario anterior que hizo Marta, yo les diría que una cosa interesante es, con respecto, Marta comentó muchas cosas, digamos, por las que ella transitó, y esto tiene que ver un poco con el punto anterior que preguntaba Carola, con respecto a la formación y esas cuestiones, y es, si bien ahora hay muchísima formación reglada y formación complementaria, quizá un punto importante y que tiene que ver con la tutorización o con el seguimiento de los estudiantes, es empezar a explicarles a los estudiantes que uno no puede ser bueno en todo. Es decir, tú en la universidad le das 40 herramientas, pero ningún estudiante ni ningún profesional es bueno en las 40 herramientas. Y esta es una cosa importante de cara a la formación y sobre todo el desarrollo profesional, y es aprender a identificar en qué eres bueno y en qué no eres bueno, en qué te gusta o qué no te gusta, e intentar combinar aquello que te gusta con lo que eres bueno. Sería lo ideal. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque yo muchas veces, cuando he estado trabajando para empresas y venían agencias, mi pregunta no era, no me muestres el briefing. Sí, ya está. Mi pregunta simplemente era, ¿en qué sois buenos? Y cuando digo en qué sois buenos, significa en qué eres mejor que las otras 299 agencias. Porque, digamos, ¿qué me vas a aportar que no me esté aportando ahora mi agencia actual? Entonces, este es un punto
importante, digamos, que me hizo pensar cuando hizo el comentario Marta, que pasó por 23 sitios diferentes, etcétera, y es, nosotros si bien le estamos dando un scope, un abanico muy grande de cosas a los estudiantes, también sería importante que empezáramos a focalizarlo. Yo a mis estudiantes de tercero que estudian publicidad y relaciones públicas, el primer día de clase, además de explicarle lo que es el mundo profesional, lo que van a ganar en el mundo profesional, y que pueden, lo que pasa es que claro, ya están en tercero, no se pueden cambiar de carrera, digamos, les queda un año nomás, ¿no? Pero estudian publicidad y relaciones públicas, entonces les digo, ¿para dónde queréis ir? ¿Para lo de publicidad o para lo de relaciones públicas? Y dentro de publicidad, ¿qué queréis ser? ¿Creativos o no sé qué? Dentro de relaciones públicas, ¿sobre qué os gustaría? Y hay muchos que me dicen, no, lo que salga. Y mi pregunta es, ¿habéis visto algún anuncio en el periódico que ponga, necesitamos a alguien de comunicación para lo que salga? Claro. No, ¿qué significa lo que salga? No, bueno, cualquier oportunidad laboral que me aparezca. A ver, es que las oportunidades laborales no aparecen ahora. Las tienes que ir a buscar. Me refiero a decir, el caso de Marta no lo podemos, digamos, vamos a contabilizarlo como, ¿sabes? Una anomalía estadística, pero lo normal no es que te vengan a buscar, es que tengas que salir a buscarte un trabajo en nuestro ámbito. No, por lo tanto, Marta, eres una anomalía estadística, ¿vale? Entonces, esas son cosas que creo que es válido y es interesante pensar, sí, si bien en la universidad tenemos que dar una formación determinada, más unos cursos determinados, etcétera, etcétera, creo que es relevante que nos planteemos también, y quizá en el colegio profesional, Marcia, sea también un punto importante, esa cuestión, digamos, empezar a orientar, digamos, tanto en la universidad como desde el colegio, digamos, vamos a llamarle voy a llamarle cierta especialización, cierta cuestión de, vale, ¿en qué? Como mínimo para arrancar, digamos, ¿no? Porque también son muy pocos. No, yo quiero ser DIRCOM. Hombre, sí, claro, a ver, DIRCOM, normalmente eres DIRCOM con 31, no con 21. Así es. ¿No? Así entonces, es. bueno, con 28, digamos, ¿no? Digamos, bueno, sí. Pero, por lo tanto, ese creo que es un tema que vale la pena que lo trabajemos desde el ámbito académico y que se discuta, bueno, que se oriente o que en cierta manera se impulse ese tipo de cosas para empezar a... Porque cuanta mayor especialización haya, también va a haber mayor profesionalización. Es decir, las agencias de investigación están especializadas en la investigación y por lo tanto saben hacer bien investigación y saben cómo construir una investigación. Así es. A veces tú montas una agencia de relaciones públicas, me ha pasado muchas veces con exalumnos que me decían, Paul,